Escribo con la vela a punto de morir. La cera gotea sobre la mesa como si la luz misma estuviera sangrando. Afuera, el viento mueve las ramas del olmo que marca el límite entre nuestra aldea y el resto del mundo. Un mundo que ya no sé si existe o si alguna vez existí. Mis manos tiemblan. No por el frío, sino porque esto que hago es pecado. Escribir fuera de las horas de oración, usar tinta sin permiso del consejo, guardar pensamientos que no fueron aprobados por el maestro. Todo eso me convierte en impuro. Y sin embargo, escribo. Porque si no lo hago, temo que mi alma se disuelva en el silencio, como tantas otras antes que la mía. Hoy fue domingo, el día del juicio menor. Nos reunimos todos en la capilla de madera, con las rodillas contra el suelo de tierra y las cabezas inclinadas hasta que la nuca duele. El maestro habló durante 3 horas sin pausa. Repitió las mismas palabras que repite cada semana. Que somos los elegidos, que el mundo exterior está podrido, que nuestra obediencia nos salvará del fuego eterno. Yo repetí las palabras con los demás. Moví los labios al mismo ritmo. Cerré los ojos cuando todos cerraron los suyos. Pero mientras lo hacía, sentí algo extraño. Una grieta pequeña, apenas un susurro en el fondo de mi pecho. Una pregunta que no debería existir. ¿Y si esto no es fe, sino miedo? No puedo decir eso en voz alta. Nadie puede. Aquí dudar es lo mismo que traicionar. Y la traición se paga con el silencio. No es la muerte. Sería más misericordioso si lo fuera. El silencio es peor. Te dejan vivir, pero nadie te mira. Nadie te responde. Te vuelves invisible, como si nunca hubieras nacido. Vi a 3 hermanos caer en el silencio. Uno de ellos estuvo de pie frente a la capilla durante 7 días, esperando que alguien le hablara. Al 8º día, desapareció. Dicen que volvió al bosque. Yo creo que nunca salió de él. Por eso escribo en secreto. Porque necesito recordar que todavía pienso, que todavía siento, que mis palabras no son solo ecos de las voces del consejo. Este diario es lo único que me pertenece. Lo escondo bajo una tabla floja del piso. Lo cubro con ceniza para que huela a oración. Y cada noche, cuando todos duermen, lo abro y dejo que mi alma respire. Aunque sé que si me descubren, este cuaderno será quemado. Y yo con él. No sé cuánto tiempo más podré seguir. La fe aquí no es un consuelo. Es un peso que aplasta los huesos. Pero escribo porque tengo miedo de olvidar quién fui antes de llegar aquí. Escribo porque si algún día alguien encuentra estas páginas, quiero que sepa la verdad. Que hubo un hombre, en 1876, en un lugar sin nombre, que creyó tanto que casi se pierde. Y que luchó, con tinta y temblor, por no desaparecer del todo. Antes de continuar, dime en los comentarios desde dónde estás viendo este relato. Algunos lugares guardan secretos, y quizá donde tú vives también hubo una historia así. Escribe tu país y tu ciudad abajo. Quiero sé. Llegué a esta aldea en el invierno de 1873. No vine buscando fe. Vine huyendo de la vergüenza. Había perdido mi trabajo en la ciudad, mi esposa me había dejado, y mi nombre estaba manchado por deudas que no podía pagar. Un amigo de la infancia me escribió una carta. Decía que había encontrado un lugar donde la vida era simple, donde los hermanos compartían todo y donde el pasado no importaba. Aquí solo importa tu alma, escribió. Y yo, que no tenía nada más que perder, acepté. El viaje duró 4 días. El camino se volvió tierra, luego barro, luego apenas una cicatriz entre los árboles. Cuando llegué, vi una capilla de madera rodeada de casas bajas, todas del mismo color gris. No había calles, solo senderos, no había nombres en las puertas. Los hermanos me recibieron con silencio. No hubo abrazos, ni preguntas. Solo un hombre mayor, al que llamaban el maestro, que puso su mano sobre mi cabeza y dijo: «Bienvenido, hijo. Aquí aprenderás a nacer de nuevo». Las reglas eran claras desde el primer día. Despertar al amanecer con la primera campana. Oración hasta que saliera el sol. Trabajo en los campos hasta el mediodía. Silencio durante la comida. Oración nuevamente al atardecer. Y antes de dormir, confesión pública de nuestros pensamientos. Cualquier pensamiento que no glorificara al Maestro debía ser declarado y purificado con ayuno. Cualquier duda debía ser entregada al consejo. Cualquier secreto era veneno.
Al principio obedecí sin cuestionar. Era fácil. Había estructura, propósito, certeza. Nadie me juzgaba por mi pasado porque nadie preguntaba. Todos éramos iguales ante el Maestro. Todos éramos impuros, pero Él nos estaba limpiando. Eso decía, y yo quería creerlo. Necesitaba creerlo. Pero con el tiempo, empecé a notar cosas. Pequeñas grietas en la superficie lisa de la fe. Los hermanos que desaparecían después de cometer errores espirituales. Las mujeres que lloraban en silencio durante las oraciones. Los niños que no jugaban, solo repetían salmos. Y sobre todo, el miedo. Un miedo constante, invisible, que flotaba en el aire como el humo de las velas. Nadie lo mencionaba, pero todos lo sentíamos. El miedo a decepcionar al Maestro. El miedo a ser impuro. El miedo a ser olvidado. Yo también empecé a tener miedo. Miedo de mis propios pensamientos. Miedo de que alguien notara que durante las oraciones mi mente vagaba. Miedo de que descubrieran que a veces, en la oscuridad de la noche, recordaba mi vida anterior y sentía nostalgia. Porque aquí, la nostalgia es pecado. El pasado es pecado. Todo lo que no sea el Maestro es pecado. Por eso comencé a escribir. No como rebelión, sino como supervivencia. Necesitaba un lugar donde pudiera ser yo mismo sin castigo, donde mis palabras fueran mías, no del consejo, donde pudiera preguntar sin ser silenciado. Este diario es mi último refugio. Es la prueba de que todavía existo, y si alguien lo encuentra algún día, que sepa esto. No escribo para denunciar. Escribo para no olvidar que alguna vez fui un hombre con nombre propio. Suscríbete para seguir escuchando estas voces de los que creyeron demasiado. Los días aquí no tienen nombre, solo tienen campanas. La primera campana suena antes del amanecer, cuando el cielo todavía es violeta y el frío muerde la piel. Me despierto con los demás en el dormitorio común, una sala larga con camastros de madera y mantas delgadas. Nadie habla, nadie se mira. Nos vestimos en silencio, nos lavamos la cara con agua helada del pozo y caminamos en fila hacia la capilla. El Maestro ya está allí, de pie frente al altar de madera tallada. Siempre llega antes que nosotros. Nunca lo he visto dormir. A veces me pregunto si es humano o si la fe lo ha convertido en otra cosa. Nos arrodillamos sobre el suelo de tierra. El frío sube por las rodillas y se queda en los huesos. Rezamos durante 1 hora. Las mismas palabras, en el mismo orden, con la misma entonación. Purifícame, Maestro. Límpiame de mi orgullo. Hazme digno de tu luz. Las repetimos hasta que ya no son palabras, solo sonidos vacíos que salen de nuestras bocas como el vapor en el aire frío. Después de la oración matutina, viene el trabajo. Yo fui asignado a los campos. Otros trabajan en la carpintería, en la cocina, en la lavandería. Pero todos trabajamos en silencio. Está prohibido hablar durante las horas de labor. El Maestro dice que el trabajo es oración, que cada golpe de azada es un acto de devoción. Así que cavamos, sembramos, cosechamos sin decir una palabra. Solo el viento, el crujido de la tierra y el sonido de nuestras respiraciones cansadas. A veces veo a los hermanos mirarme de reojo, no con curiosidad, sino con vigilancia. Aquí todos nos vigilamos. Es parte de la purificación, dice el consejo. Si ves a un hermano cometer un error espiritual, un pensamiento impuro, una palabra fuera de lugar, una mirada demasiado larga hacia el horizonte, debes reportarlo. No hacerlo es complicidad. Y la complicidad se castiga igual que el pecado. Al mediodía, suena la segunda campana. Nos reunimos en el comedor, una sala sin ventanas donde comemos sentados en bancos largos. La comida es siempre la misma. Pan oscuro, sopa de vegetales, agua. Nadie agradece. Nadie se queja. Comemos en silencio absoluto, con las cabezas inclinadas, como si masticar fuera un acto sagrado. El Maestro come en una mesa separada, más alta que las nuestras. A veces nos observa mientras comemos. A veces cierra los ojos y mueve los labios en oración silenciosa. Nunca sabemos cuál es peor. He notado que algunos hermanos mastican más lento que otros.
como si intentaran hacer que la comida durara más tiempo, como si ese momento, por breve que sea, fuera la única pausa en un día que no termina nunca. Yo también lo hago. Mastico despacio. Saboreo el pan duro como si fuera un banquete, porque sé que en cuanto termine, volveremos al trabajo. Y el trabajo no conoce piedad. Después del almuerzo, volvemos al trabajo hasta que cae la tarde. Esa es la hora más peligrosa, la hora en que el cansancio afloja la disciplina y los pensamientos prohibidos empiezan a filtrarse. He visto hermanos detenerse en medio de una tarea, mirando el cielo con los ojos perdidos. He visto mujeres llorar mientras lavan ropa. He visto niños sentarse en el suelo y quedarse inmóviles, como si sus cuerpos se hubieran olvidado de cómo moverse. Nadie los ayuda, nadie se acerca, porque ayudar sería reconocer que algo está mal. Y aquí, nada puede estar mal. Recuerdo la primera vez que vi a alguien quebrarse. Era una mujer joven, de no más de 20 años. Estaba arrodillada junto al pozo, fregando ropa en el agua helada. De repente, dejó de moverse. Se quedó mirando sus manos sumergidas, temblando. Luego empezó a sollozar. Un llanto bajo, ahogado, como si intentara no hacer ruido. 2 hermanas del consejo se acercaron, la tomaron de los brazos y la llevaron hacia la capilla. No volvimos a verla durante una semana. Cuando regresó, ya no lloraba, ya no temblaba. Caminaba con los ojos vacíos, repitiendo oraciones en voz baja. Y yo entendí que lo que habían hecho no era consolarla, era borrarla. Al atardecer, la tercera campana nos llama de vuelta a la capilla. Esta vez, la oración es más larga. 3 horas, a veces 4. El maestro predica sobre la impureza del mundo exterior, sobre la salvación que solo nosotros hemos alcanzado, sobre el sacrificio que debemos hacer para mantenernos limpios. Habla del fuego que espera a los infieles, del sufrimiento eterno de los que dudan, de la belleza del sometimiento total. Y nosotros escuchamos. Absorbemos sus palabras como esponjas secas, porque no tenemos nada más. Luego viene la confesión. Uno por uno, los hermanos se levantan y declaran sus pensamientos impuros. Hoy tuve envidia de mi hermano porque su trabajo terminó antes que el mío. Hoy recordé a mi madre y sentí nostalgia. Hoy dudé de mi fe durante un instante. El maestro escucha en silencio. A veces asiente. A veces suspira con tristeza, como si nuestros pecados le dolieran físicamente, y luego declara el castigo. Ayuno, trabajo extra, aislamiento. Nadie protesta. Protestar sería confirmar que el pecado todavía vive en ti. Yo nunca confieso la verdad. Invento pecados pequeños, aceptables. Hoy mi mente vagó durante la oración. Hoy sentí pereza en el campo. Pero nunca confieso lo que realmente pienso. Nunca digo que a veces, cuando estoy solo en el campo, miro hacia el horizonte y me pregunto qué hay más allá de los árboles. Nunca digo que echo de menos mi nombre, que echo de menos ser llamado algo más que hermano, que echo de menos tener una conversación que no sea oración. La verdad es que ya casi no recuerdo cómo se siente hablar libremente, cómo se siente reír, cómo se siente decir algo sin medir cada palabra, sin calcular si será juzgada como impura. A veces intento recordar mi voz de antes, pero solo escucho el eco de las oraciones. Después de la confesión, nos retiramos al dormitorio. Apagamos las velas. Nos acostamos en nuestros camastros, y en la oscuridad, escucho respiraciones, algunas lentas, algunas entrecortadas, algunas suenan como sollozos contenidos, pero nadie habla, nadie se mueve. Solo esperamos a que llegue el sueño, y si no llega, esperamos de todas formas. Así son los días aquí, idénticos, interminables, como si el tiempo se hubiera detenido en 1873 y nunca volviera a moverse. Y durante mucho tiempo, yo acepté esto como normal, como necesario, como el precio de la purificación. Pero últimamente he empezado a soñar. Sueños extraños, fragmentados. Sueño que estoy escribiendo, pero las palabras se borran solas. Sueño que camino hacia el bosque, pero mis pies se hunden en la tierra. Sueño que el maestro abre la boca para hablar, pero en lugar de palabras, sale humo negro.
Me despierto sudando, con el corazón golpeando contra las costillas, y me pregunto si los sueños también son pecado, si soñar con libertad es traición. No lo sé. Pero sé que algo está cambiando dentro de mí. Una grieta que se ensancha lentamente, y tengo miedo de lo que pueda salir de ella. La primera vez que sentí la duda de verdad fue una noche de luna llena. No debería haberlo notado. Aquí no se nos permite mirar el cielo con atención, porque el maestro dice que las estrellas son vanidad y la luna es un espejo del orgullo humano. Pero esa noche, al salir del dormitorio para ir al pozo, la vi. Redonda, brillante, colgando sobre los árboles como un ojo que todo lo ve. Y por un instante, sentí algo que no había sentido en meses. Asombro. No asombro por el maestro, no asombro por la fe, solo asombro por algo hermoso que existía sin pedirme nada a cambio. Esa sensación me asustó más que cualquier sermón, porque me di cuenta de que había olvidado cómo sentir algo que no fuera miedo o devoción. Y al recordarlo, aunque solo fuera por un segundo, me di cuenta de cuánto había perdido. Desde entonces, empecé a observar. No de manera obvia. Nunca levanté la cabeza durante las oraciones, nunca hice preguntas en voz alta, pero abrí los ojos de otra manera. Comencé a ver detalles que antes ignoraba. La forma en que el maestro siempre hablaba más fuerte cuando alguien parecía distraído. La manera en que ciertos hermanos del consejo recibían porciones más grandes de comida. El hecho de que las mujeres nunca hablaban durante las confesiones públicas. Solo los hombres. Y los niños. Dios mío, los niños. Hay 12 niños en la aldea, todos menores de 10 años. No juegan, no corren, no ríen. Caminan en fila detrás de sus madres, con las manos cruzadas sobre el pecho, repitiendo salmos en voz baja. Sus ojos están vacíos, como si alguien les hubiera robado la infancia y la hubiera reemplazado con ceniza. Una vez vi a uno de ellos, un niño de no más de 5 años, tropezar y caer al suelo. Se raspó la rodilla y empezó a llorar. Pero antes de que alguien pudiera acercarse, su madre lo levantó de un tirón y le susurró al oído: el dolor es purificación. Agradece al maestro. El niño dejó de llorar al instante. No porque el dolor hubiera pasado, sino porque había aprendido a tragárselo. Eso me rompió algo por dentro. Empecé a tener insomnio. Me quedaba despierto en la oscuridad del dormitorio, escuchando las respiraciones de los demás, preguntándome cuántos de ellos también estaban despiertos, cuántos también tenían dudas, cuántos también sentían que algo no estaba bien, pero no se atrevían a decirlo. A veces escuchaba susurros, palabras entrecortadas, como oraciones privadas, pero nunca podía distinguir lo que decían, y nunca me atreví a preguntar. Una noche, no pude más. Me levanté con cuidado, caminé descalzo hasta la puerta del dormitorio y salí al aire frío. La aldea estaba en silencio. Solo el viento moviendo las ramas y el crujido de la madera vieja. Caminé hacia el bosque, solo unos pasos, lo suficiente para sentir que había cruzado una frontera invisible. Y allí, de pie entre los árboles, respiré hondo, como si fuera la primera vez que respiraba de verdad en años. No sé cuánto tiempo estuve allí. Tal vez 5 minutos, tal vez 1 hora. Pero cuando volví, alguien me estaba esperando. Era uno de los hermanos mayores, un hombre delgado, de ojos hundidos, al que llamaban hermano Samuel. Estaba sentado en los escalones de la capilla, con las manos sobre las rodillas, mirándome en silencio. Mi corazón se detuvo. Pensé que me denunciaría, que al día siguiente estaría de pie frente al consejo, confesando mi traición, aceptando el castigo. Pero no dijo nada, solo me miró, y en sus ojos vi algo que no esperaba. Comprensión. Pasé junto a él sin hablar. Volví al dormitorio, me acosté, y esperé a que llegara el amanecer con el estómago lleno de miedo. Pero al día siguiente, durante la oración matutina, el hermano Samuel no dijo una palabra. No me delató. No me miró de manera diferente. Simplemente rezó, como siempre. Y yo no supe si sentirme aliviado o más asustado. Porque si él también había visto mis dudas y no me había denunciado, significaba una de 2 cosas. O estaba esperando el momento perfecto para hacerlo, o él también tenía secretos. A partir de ese día empecé a observarlo. No de manera obvia, solo con el rabillo del ojo. Y noté cosas extrañas.
Durante las confesiones, él siempre confesaba los mismos pecados. Hoy tuve orgullo en mi trabajo. Hoy sentí impaciencia con un hermano menor. Pero sus ojos nunca bajaban cuando hablaba, y sus manos nunca temblaban, como si las palabras fueran un guión que había memorizado hacía mucho tiempo. Una tarde, mientras trabajábamos en el campo, se acercó a mí. Cavaba la tierra a mi lado, en silencio, sin mirarme directamente. Y luego, en voz tan baja que apenas la escuché, dijo: «No eres el único». No respondí. No podía, porque si lo hacía, estaría admitiendo que entendía de qué hablaba. Y si alguien más nos escuchaba, estaríamos perdidos. Pero esas 3 palabras se quedaron conmigo. Se hundieron en mi pecho como semillas. Y empezaron a crecer. Esa noche, volví a escribir en mi diario. Escribí sobre el hermano Samuel, sobre los niños, sobre la luna llena, sobre la sensación de estar despertando de un sueño largo y oscuro. Y mientras escribía, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. No esperanza de escapar. No esperanza de ser libre. Solo la esperanza de que tal vez, en algún lugar de esta aldea, había alguien más que todavía recordaba cómo pensar por sí mismo. Pero la esperanza es peligrosa aquí, porque cuando empiezas a esperar, empiezas a querer. Y cuando empiezas a querer, empiezas a darte cuenta de todo lo que te han quitado. Y esa es la grieta más peligrosa de todas. Cerré el diario, lo escondí bajo la tabla, apagué la vela, y me acosté en la oscuridad, sabiendo que algo había cambiado, que ya no podía fingir que todo estaba bien, que la fe que una vez me consoló ahora me asfixiaba, y lo peor de todo, que no sabía qué hacer al respecto. Porque aquí, dudar no es solo pecado, es suicidio. El domingo siguiente fue diferente. Lo supe en cuanto sonó la campana matutina. El tono era más grave, más largo, como si la campana misma estuviera advirtiendo algo. Nos levantamos en silencio, como siempre, pero había una tensión en el aire. Los hermanos se movían más rápido de lo normal. Nadie se miraba a los ojos. Cuando llegamos a la capilla, el maestro no estaba solo. A su lado estaban los 5 miembros del consejo, vestidos con túnicas blancas que nunca había visto antes. Y en el centro de la capilla, sobre el suelo de tierra, había una silla de madera con correas de cuero en los brazos y las piernas. Mi estómago se contrajo. El maestro levantó las manos y habló con una voz que resonó en las paredes de madera. Hermanos y hermanas, hoy es un día sagrado, un día de purificación mayor. Uno de nuestros hermanos ha caído en el pecado más oscuro, la duda. Y la duda, si no se extirpa de raíz, se extiende como la gangrena. Contamina el alma, destruye la fe, nos arrastra a todos hacia el abismo. Hubo un silencio absoluto. Nadie se movió, nadie respiró. El maestro continuó. Por amor a su alma, por amor a todos nosotros, debemos limpiar su espíritu. Debemos quemar la duda antes de que lo consuma. Y ustedes, hermanos míos, serán testigos de esta purificación, para que recuerden lo que sucede cuando el corazón se aparta del camino. Hizo una señal con la mano. 2 hermanos del consejo salieron de la capilla, y cuando regresaron, traían consigo al hermano Samuel. Mi corazón dejó de latir. Estaba pálido, temblaba, pero caminaba solo, sin resistirse. Lo llevaron hasta la silla, lo sentaron, comenzaron a atar sus brazos y piernas con las correas de cuero, y durante todo ese tiempo, él no dijo una palabra. Solo miraba al frente, con los ojos vidriosos, como si ya no estuviera allí. El maestro se acercó a él, puso una mano sobre su cabeza, como lo haría un padre con un hijo, y habló con voz suave, casi tierna. Hermano Samuel, ¿confiesas tu pecado? Samuel cerró los ojos. Su voz salió apenas como un susurro. Confieso. ¿Confiesas que dudaste de la fe? Confieso. ¿Confiesas que guardaste pensamientos impuros en tu corazón? Confieso. Entonces acepta esta purificación como un acto de amor, y que tu sufrimiento sea testimonio de que aún hay esperanza para tu alma. El maestro se apartó. Uno de los miembros del consejo se acercó con una vela larga, encendida. La llama bailaba en el aire frío, y entonces, con movimientos lentos, deliberados,
Acercó la llama a la mano izquierda de Samuel. Él gritó. Fue un grito agudo, desgarrador, que atravesó la capilla como un cuchillo. Intentó mover la mano, pero las correas lo sujetaban. La llama lamió su piel durante unos segundos que parecieron eternos. Luego la retiraron. Dejaron que Samuel respirara, sollozara, temblara, y luego volvieron a acercar la llama, esta vez a la otra mano. Yo quería cerrar los ojos, quería taparme los oídos, pero no podía, porque todos estábamos mirando. Era parte del ritual, era parte de la lección. Si apartaba la mirada, sería visto como complicidad con su pecado. Así que miré. Vi cómo su piel se enrojecía. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Vi cómo su cuerpo se convulsionaba contra las correas. Y el maestro, de pie detrás de él, seguía hablando. El fuego limpia, el fuego purifica. Recuerden esto, hermanos. Cuando sientan la duda en sus corazones, recuerden este fuego, porque es mejor arder aquí, en la tierra, bajo nuestra guía, que arder eternamente en el infierno sin redención. El ritual duró 1 hora. No quemaron todo su cuerpo, solo las manos, los antebrazos, parte del cuello. Lo suficiente para que el dolor fuera insoportable, pero no suficiente para matarlo. Porque la muerte habría sido misericordia. Y esto no era misericordia, era advertencia. Cuando terminaron, lo desataron. Samuel cayó al suelo, temblando, gimiendo. 2 hermanas del consejo lo levantaron y lo llevaron fuera de la capilla. No sé a dónde. No volví a verlo durante días. El maestro nos miró a todos. Vuelvan a sus tareas. Y recuerden lo que han visto. Que el amor de Dios es fuego. Y que solo los puros pueden soportarlo. Salimos de la capilla en silencio. Pero yo no podía dejar de temblar. No por el frío, por la certeza de que si alguien descubría mi diario, si alguien leía una sola de mis páginas, yo sería el siguiente en esa silla. Durante los días siguientes, no pude escribir. Guardé el diario escondido, sin tocarlo. Trabajé en los campos con la cabeza baja. Rezaba con más fervor que nunca, no por fe, sino por miedo. Porque ahora sabía que el hermano Samuel me había protegido, que cuando me vio salir al bosque esa noche, podría haberme delatado. Pero no lo hizo. Y ahora estaba pagando el precio de su silencio. O tal vez estaba pagando el precio de su propia duda. No lo sé. Nunca lo sabré. 1 semana después, lo vi. Estaba sentado en un rincón del comedor con las manos envueltas en vendas sucias. Comía despacio, con movimientos torpes. Nadie se le acercaba. Nadie le hablaba. Era como si fuera un fantasma. Un recordatorio viviente de lo que sucede cuando la fe se quiebra. Yo quería hablarle. Quería decirle que lo sentía, que entendía, que no estaba solo. Pero no pude, porque hacerlo sería exponerme. Y yo todavía no estaba listo para arder. Esa noche, volví a mi diario. Escribí sobre el ritual, sobre el fuego, sobre el grito de Samuel. Y mientras escribía, lloré. No por él, por mí. Porque me di cuenta de que había cruzado una línea invisible, que ya no podía fingir que esto era normal, que ya no podía aceptar el sufrimiento como amor, y lo peor de todo, que no sabía qué hacer con esa verdad. Porque la verdad aquí no te libera, te condena. Cerré el diario. Lo escondí. Y me quedé sentado en la oscuridad, escuchando el viento afuera, preguntándome cuánto tiempo más podría seguir fingiendo. ¿Cuánto tiempo más podría sostener la máscara de la fe antes de que se resquebrajara por completo? Y en el fondo, en un lugar oscuro de mi corazón, empezó a crecer una pregunta peligrosa. ¿Y si el maestro no es Dios? ¿Y si solo es un hombre? ¿Y si todo esto, el dolor, el miedo, el control, no es fe, sino poder? No me atreví a escribir esa pregunta, ni siquiera en el diario. Porque algunas verdades son demasiado peligrosas para existir, incluso en tinta. Pasaron 3 semanas antes de que volviera a hablar con el hermano Samuel. 3 semanas en las que lo observé desde lejos, viendo cómo sus manos vendadas temblaban al sostener la azada, cómo evitaba las miradas de todos, cómo se había convertido en una sombra de sí mismo. Las quemaduras sanaban lentamente,
pero algo en él se había roto de una manera que nunca volvería a componerse. Fue una tarde de lluvia cuando finalmente sucedió. El maestro nos había dado permiso para descansar bajo el cobertizo de herramientas mientras pasaba la tormenta. La mayoría de los hermanos se amontonaron cerca de la entrada, pero yo me quedé al fondo, donde las sombras eran más profundas. Y allí, sentado contra la pared de madera, estaba Samuel. Nadie más se acercaba a él. Era como si llevara una marca invisible que advertía a los demás que se mantuvieran alejados. Pero yo me senté a su lado. No dije nada. Solo me senté, y durante varios minutos permanecimos en silencio, escuchando el tamborileo de la lluvia sobre el techo de zinc. Entonces, sin mirarme, él habló. Su voz era ronca, como si hubiera olvidado cómo usarla. Tú también tienes dudas. No era una pregunta, era una afirmación. Yo no respondí, pero mi silencio fue respuesta suficiente. Samuel siguió hablando, con los ojos fijos en sus manos vendadas. Al principio, yo también creí que esto era fe. Llegué aquí hace 7 años, buscando propósito. Perdí a mi familia en una epidemia. No tenía nada. Nadie. Y cuando el maestro me recibió, cuando me dijo que mi dolor tenía un significado, que mi sufrimiento era parte de un plan divino, lo creí. Dios mío, ¿cómo lo creí? Hizo una pausa. La lluvia caía más fuerte ahora. Alguien tosió al otro lado del cobertizo, pero nadie nos miraba. Pero con el tiempo, continuó Samuel, empecé a notar cosas, pequeñas contradicciones. El maestro predicaba sobre la humildad, pero vivía en la casa más grande. Predicaba sobre el ayuno, pero nunca lo practicaba. Predicaba sobre la igualdad, pero algunos hermanos siempre recibían mejor trato que otros. Levantó sus manos vendadas. Y cuando pregunté, cuando me atreví a preguntar en voz baja, en privado, a uno de los miembros del consejo, me dijeron que mis preguntas eran veneno, que estaba dejando entrar al demonio en mi corazón. Giró la cabeza hacia mí por primera vez. Sus ojos estaban hundidos, oscuros, pero había algo en ellos que no era solo dolor. Era claridad. Esto no es fe, hermano, es control. Y el fuego que usan no purifica, solo aterroriza. Sentí que mi respiración se aceleraba. Nadie había hablado así nunca. Nadie se había atrevido a poner en palabras lo que todos, en algún rincón secreto de nuestras mentes, sospechábamos. Y escucharlo en voz alta era como ver caer un muro que llevaba años sosteniéndose por puro miedo. ¿Por qué me lo dices?, susurré. ¿Por qué confiar en mí? Samuel esbozó una sonrisa triste. Porque te vi esa noche, saliendo al bosque, buscando aire, buscando algo que no fuera esto. Señaló con la cabeza hacia la aldea. Y porque cuando me quemaron, tú fuiste el único que no apartó la mirada. Vi el horror en tus ojos, y supe que todavía quedaba algo humano en ti. Podrían quemarme a mí también, dije, con la voz quebrándose. Lo sé, por eso tienes que ser más cuidadoso que yo. Bajó la voz aún más. Yo cometí el error de hablar. Tú no lo hagas. Guarda tus pensamientos. Escríbelos si necesitas, pero nunca los digas. Y sobre todo, nunca confíes en el consejo. Ellos no son devotos, son guardianes, y harán cualquier cosa para mantener el poder del maestro. ¿Y tú?, pregunté. ¿Qué vas a hacer? Samuel miró hacia la lluvia. Sobrevivir. Eso es todo lo que puedo hacer ahora. El fuego me rompió, hermano. Pero no me quebró por completo. Todavía sé quién soy. Todavía recuerdo que alguna vez tuve un nombre propio. Se quedó en silencio un momento. Me llamaba Elías. Elías Montes. Antes de venir aquí, era carpintero. Tenía una esposa. 2 hijas. Todas murieron. Y vine aquí porque pensé que el dolor tenía que significar algo. Su voz se quebró. Pero ahora sé que el dolor solo es dolor. Y la fe verdadera no necesita fuego para sostenerse. Esas palabras se clavaron en mi pecho como astillas. Elías. No el hermano Samuel. Elías. Un hombre con nombre, con pasado, con pérdidas que no habían sido purificadas, solo ignoradas. Y en ese momento, recordé algo que había olvidado hacía mucho tiempo. Yo también tenía un nombre. Tomás. Tomás Figueroa.
Había sido empleado de una imprenta. Había estado casado. No tuve hijos, pero tuve sueños. Pequeños sueños de una vida normal, ordinaria. Y cuando todo se derrumbó, cuando mi esposa se fue, y las deudas me ahogaron, vine aquí pensando que podía empezar de nuevo, que podía ser alguien diferente. Pero no me convertí en alguien diferente. Solo dejé de ser alguien. Elías, dije en voz baja, probando su nombre en mi lengua. Sonaba extraño, humano, peligroso. Él asintió. No lo digas frente a nadie más. Pero recuérdalo. Recuerda que antes de todo esto, fuimos personas. Y tal vez, si guardamos eso en algún lugar secreto, podamos volver a hacerlo. La lluvia empezó a calmarse. Los hermanos comenzaron a moverse, volviendo al trabajo. Elías se levantó lentamente, con cuidado de no lastimar sus manos. Antes de irse, se inclinó hacia mí y susurró una última cosa. Si algún día decides irte, no me lo digas, solo vete, y no mires atrás. Luego se alejó, caminando despacio bajo la lluvia que todavía caía en hilos delgados. Yo me quedé sentado, temblando. No por el frío, sino por la certeza de que algo había cambiado irrevocablemente dentro de mí. Ya no podía fingir. Ya no podía obedecer sin cuestionar. Ya no podía aceptar que el sufrimiento fuera amor. Esa noche volví a mi diario. Escribí sobre Elías, sobre su nombre, sobre sus palabras, y por primera vez, escribí mi propio nombre, Tomás Figueroa. Lo escribí 3 veces, como si al hacerlo pudiera recordar quién era antes de convertirme en un hermano sin rostro. Y luego escribí algo más, una línea que nunca pensé que me atrevería a poner en papel. Creo que el maestro es un mentiroso. Y creo que todos lo saben, pero tienen demasiado miedo para admitirlo. Mis manos temblaban mientras escribía, porque sabía que esas palabras eran una sentencia de muerte. Pero también sabía que eran la verdad, y la verdad, por primera vez en años, me hizo sentir vivo. Los días después de esa conversación fueron los más largos de mi vida. Cada campana sonaba como una acusación. Cada mirada del maestro parecía penetrar directamente en mi alma. Cada oración que repetía se sentía como una mentira que me quemaba la lengua. Vivía en un estado constante de terror, esperando que alguien hubiera escuchado mi conversación con Elías, que alguien hubiera encontrado mi diario, que alguien hubiera notado el cambio en mis ojos. Pero nadie dijo nada. La vida en la aldea continuó con su ritmo implacable. Campanas, oraciones, trabajo, confesiones. El mismo ciclo interminable. Como si nada hubiera cambiado. Como si el mundo no se hubiera volcado al revés dentro de mi cabeza. Intenté hablar con Elías nuevamente, pero él me evitaba. No de manera obvia. Solo se mantenía alejado, trabajando en áreas diferentes del campo, sentándose en el extremo opuesto del comedor. Entendí por qué. Acercarse demasiado sería peligroso para ambos. Así que respeté su distancia. Pero cada vez que lo veía, recordaba sus palabras. Si algún día decides irte, no me lo digas, solo vete. ¿Irme? La idea era absurda, imposible. No había camino de salida. El bosque rodeaba la aldea como una muralla verde. No teníamos mapas. No teníamos dinero. No teníamos contacto con el mundo exterior. Y aunque lográramos escapar, ¿a dónde iríamos? ¿Cómo sobreviviríamos? El maestro nos había repetido 1000 veces que afuera solo había pecado, enfermedad, muerte. Que el mundo nos rechazaría. Que volveríamos arrastrando, suplicando ser recibidos de nuevo. Pero por primera vez, me pregunté si eso era verdad, o si era solo otra mentira diseñada para mantenernos encerrados. Una noche, mientras todos dormían, saqué mi diario. Escribí una lista de todo lo que sabía sobre el mundo exterior. Era patéticamente corta. Sabía que existían ciudades. Sabía que había ferrocarriles. Sabía que el año era 1876, aunque aquí eso no significaba nada. El tiempo se había detenido. Podríamos estar en 1876 o en 1676. Daba igual. Pero también sabía algo más importante. Sabía que antes de venir aquí, había sobrevivido. Había trabajado, había comido, había vivido sin necesidad de un maestro que me dijera cómo respirar. Y si lo había hecho una vez, tal vez podría hacerlo de nuevo. Tal vez. Cerré el diario.
Lo escondí, y me quedé mirando el techo de madera, escuchando las respiraciones de los hermanos dormidos, preguntándome cuántos de ellos también soñaban con irse, cuántos también guardaban secretos bajo las tablas del piso, cuántos también repetían oraciones con los labios mientras sus mentes gritaban en silencio. No lo sabría nunca, porque aquí la soledad no es física, es espiritual. Estamos rodeados de gente, pero completamente aislados, cada uno atrapado en su propia celda invisible. Al día siguiente, algo cambió. Durante la confesión pública, una de las hermanas mayores se puso de pie. Se llamaba Hermana Clara, aunque nunca supe su nombre real. Era una mujer de unos 50 años, delgada como un junco, con el rostro surcado de arrugas profundas. Siempre había sido devota, una de las más fervorosas. La primera en llegar a la capilla, la última en irse. Nunca había mostrado duda, nunca había cuestionado nada. Pero esa noche, cuando se levantó para confesar, su voz era diferente. «Maestro», dijo con la cabeza todavía inclinada, «confieso que he pecado». El maestro asintió esperando. Todos esperábamos. «Confieso que he sentido cansancio en mi fe», continuó. «Confieso que he dejado que el dolor de mis huesos nuble mi devoción». Hizo una pausa. Y luego, en voz más baja, añadió, «Y confieso que he recordado a mis hijos, y que los extraño». Hubo un silencio absoluto. Nadie se movió, porque todos sabíamos que recordar el pasado era pecado, que la nostalgia era debilidad, que mencionar a la familia era admitir que todavía estábamos atados al mundo exterior. El maestro la miró fijamente. «¿Tus hijos, hermana?» Ella asintió sin levantar la cabeza. «¿Están aquí con nosotros?» «No, maestro». «¿Dónde están?» «No lo sé, maestro. Los dejé cuando vine aquí. Hace 12 años». 12 años. La cifra cayó sobre la capilla como una piedra en un pozo. 12 años de silencio. 12 años de no saber si sus hijos seguían vivos. 12 años de tragarse ese dolor y llamarlo fe. El maestro se acercó a ella lentamente. Puso su mano sobre su cabeza, como lo había hecho con Elías. Y cuando habló, su voz era suave, paternal, casi amorosa. «Hermana Clara, tus hijos están donde deben estar. Tú estás donde debes estar. El amor terrenal es una ilusión. El único amor verdadero es el amor a Dios. Y Dios está aquí, en mí, en nosotros». Hizo una pausa. «¿Entiendes?» Ella asintió, temblando. «Di que entiendes». «Entiendo, maestro». «Di que renuncias a tus hijos». Hubo un silencio largo. Vi cómo sus hombros temblaban. Vi cómo sus manos se cerraban en puños sobre su regazo. Y luego, con voz quebrada, lo dijo. «Renuncio a mis hijos». Más fuerte. «Renuncio a mis hijos». Otra vez. «Renuncio a mis hijos». El maestro retiró su mano. «Bien. Ahora siéntate, y que esta confesión sea testimonio de tu fe». Ella se sentó. No lloró. No se movió. Solo se quedó allí, con la cabeza inclinada, como una estatua de sal. Y yo, sentado entre los demás hermanos, sentí algo quebrarse dentro de mí. No fue dramático, no fue una revelación súbita, fue simplemente la última gota, la gota que desbordó el vaso, porque me di cuenta de que esto nunca terminaría, que podría pasar 12 años aquí, o 20, o 30, y siempre sería lo mismo. Siempre habría un hermano Samuel siendo quemado, siempre habría una hermana Clara renunciando a sus hijos, siempre habría alguien sacrificando su humanidad en el altar de la obediencia. Y si me quedaba, algún día sería mi turno. Esa noche tomé una decisión. No fue una decisión valiente. No fue una decisión noble. Fue simplemente una decisión de supervivencia. Me iría. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero sabía que tenía que hacerlo. Porque si no lo hacía, esta aldea me devoraría. Me convertiría en ceniza, y todo lo que alguna vez fui. Tomás Figueroa, el hombre de la imprenta, el hombre que alguna vez tuvo sueños pequeños y ordinarios, desaparecería para siempre. Escribí esa decisión en mi diario. Una sola línea. Voy a salir de aquí, o moriré intentándolo. Luego escondí el diario por última vez, y me acosté.
con el corazón latiendo tan fuerte que temí que alguien pudiera escucharlo. La fe ya no me sostenía. Solo quedaba el miedo. Y el miedo, al menos, era honesto. No recuerdo exactamente cuándo me fui. Los días se habían vuelto borrosos, indistinguibles unos de otros. Solo sé que fue una noche sin luna, cuando la oscuridad era tan completa que el bosque parecía una boca abierta. Esperé hasta que las respiraciones en el dormitorio se volvieron profundas y regulares. Luego me levanté. Tomé mi diario de debajo de la tabla suelta, lo envolví en un trozo de tela y lo guardé contra mi pecho. No llevé nada más, ni comida, ni agua, ni mapa, solo el diario, porque era lo único que probaba que todavía existía. Caminé descalzo para no hacer ruido. Crucé el patio, pasé junto a la capilla, y cuando llegué al borde del bosque miré hacia atrás una última vez. La aldea dormía en silencio. Las casas grises, la capilla de madera, el pozo, todo exactamente igual que el día que llegué, como si el tiempo nunca hubiera pasado, como si nada de lo que había vivido hubiera sido real, pero las cicatrices en el alma de Elías eran reales. El llanto silencioso de la hermana Clara era real. Mi nombre olvidado era real. Y eso era suficiente para seguir caminando. El bosque me tragó. Las ramas arañaban mi piel. Las raíces me hacían tropezar. Caminé durante horas, o tal vez días, no lo sé. Perdí la noción del tiempo. Solo seguí adelante, con el diario apretado contra el pecho, repitiendo mi nombre en voz baja como una oración. Tomás Figueroa, Tomás Figueroa, Tomás Figueroa. Para no olvidar, para no disolverme en la oscuridad. Eventualmente, el bosque terminó. Encontré un camino de tierra, luego un pueblo, luego una ciudad. El mundo exterior no estaba podrido como el maestro había prometido. Estaba vivo, ruidoso, caótico, y aunque me sentí perdido durante mucho tiempo, aunque las campanas fantasmas seguían sonando en mi cabeza durante años, eventualmente aprendí a vivir de nuevo, a trabajar, a hablar, a ser alguien más que un hermano sin nombre. Pero nunca volví a creer de la misma manera. La fe, para mí, murió en esa aldea, o tal vez solo se transformó en otra cosa, en cautela, en escepticismo, en la certeza de que cualquier verdad que exija silencio no es verdad en absoluto. Este diario es todo lo que queda de esos años. Lo guardé durante décadas, escondido en el fondo de un baúl, sin atreverme a leerlo. Pero ahora soy viejo. Mi cuerpo se desvanece. Y antes de irme, necesito dejar esto como testimonio. No para juzgar a quienes se quedaron. Muchos no tuvieron elección. Sino para recordar a quienes, como yo, dudaron en silencio. A quienes escribieron en secreto. A quienes se aferraron a sus nombres cuando todo lo demás les fue arrebatado. Si alguien encuentra estas páginas, que sepa esto. La fe verdadera no necesita fuego. No necesita miedo. Y no necesita silencio. Solo necesita ser honesta. Y yo, Tomás Figueroa, finalmente lo fui. Comenta abajo qué sensación te dejó esta historia y comparte este video si alguna vez la fe también te hizo temblar.